Técnica para alcanzar disciplina financiera. ¿Cuál es ese secreto para yo alcanzar una disciplina, comprometerme con mis finanzas personales y tener mucho control de mi economía personal? ¿Cuál sería esa técnica que yo pudiera compartir contigo? Hace tiempo preparé una guía que se llama Técnica para alcanzar disciplina financiera. 10 pasos hacia la paz financiera. Y hoy quiero explicártela detalladamente, paso a paso, cómo aplicarla, y puedes descargar el PDF en la descripción de este vídeo o en el enlace de mi perfil si lo estás viendo desde Instagram. Es una técnica que es muy sencilla y te lleva justamente a tener disciplina en tus finanzas. Desde aquí, desde mis rinconcitos de donde planifico todos mis contenidos, hace tiempo, tratando de poner orden en mis finanzas, hace años cuando empecé esto, no se me ocurría cómo tener todo, digamos, por adelantado, cómo organizarme de una forma que todo se diera de una manera como automática. Y se me ocurrió esta idea. Es posible, es con alta probabilidad, que esta idea no es de mi autoría, es decir, a mí se me ocurrió, pero seguramente está en muchos libros de finanzas personales, en muchos cursos y por allí. Sin embargo, yo te voy a contar cómo se me ocurrió a mí, cómo la aplico y cómo en mi guía gratuita puedes descargarla. Pero lo más importante es que pases a la acción. Lo más importante es que apliques los pasos que aquí dice, pases a la acción y empieces a disfrutar de los beneficios de esta disciplina. De hecho, en la guía te digo qué hacer después de haber logrado la disciplina, porque después te puede poner incluso más estricto y tener metas más, metas más altas. Pero bueno, empecemos. La técnica consiste en varios pasos. Yo te los voy a ir explicando uno tras otro y detalladamente, digamos, de manera estructurada, lo vas a conseguir en el PDF. El primer paso de esta técnica es de saber o detenerte a calcular los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos de tu economía familiar? Si lo vas a hacer para ti solo o lo vas a hacer en pareja, lo vas a hacer en familia. ¿Cuáles son todos esos ingresos? Si los ingresos son variables y cambian día a día, te recomiendo entonces hacer un pequeño cuadro de 30 líneas en Excel o en una notita, en un cuadernito, donde tendrás los 30 días del mes y vas a colocar allí día tras día cuánto es tu ingreso. Si es un ingreso sólido, porque es un sueldo solamente, pues se coloca el monto, la suma completa. Si es variado, como dije, lo puedes ir llevando por día si tienes un negocio propio, por ejemplo. El segundo paso es determinar cuántos son tus gastos. Si tú no sabes todavía cuántos son tus gastos, entonces tienes varias opciones. Puedes anotar todos tus gastos por 30 días, es decir, 30 días cada vez que gastas algo lo anotas, cada vez que gastas algo lo anotas. Esa sería una práctica excelente por al menos 30 días, lo ideal es que sean 90 días para que tengas más esa práctica. Y porque van a surgir otros gastos que no necesariamente son mensuales, hay gastos que son anuales, semestrales, bianuales. Y lo que te quiero decir es que tener contacto y control de realmente cuántos son tus gastos. Entonces tienes la opción de anotar todos los gastos por 30 días o tienes la opción de sentarte igual unos minutos, un tiempo, a calcular bien todos tus gastos fijos, los gastos variables, más o menos cuánto gastas en todos los rubros y aspectos, categorías de tu vida, todo lo que tú gastas sin dejar nada por fuera. Ese número de ingresos y ese número de gastos debería haber una diferencia positiva, una diferencia a tu favor, es decir, que tú gastes menos de lo que ganas. Entonces el tercer paso es, si gastas más de lo que ganas, hay que remediar esa situación. Hay que hacer un alto y remediar esa situación. Ver, uno, cómo puedes ganar más o cómo puedes gastar menos. Lo normal es que gastar menos sea más fácil, porque bueno, ganar más implica un aumento de sueldo, otro trabajo, vender más si tienes un negocio propio, y eso siempre suele ser un poco más complicado, pero no deja de ser posible. Entonces sí, ahí buscar el equilibrio en esa balanza entre ingresos y gastos. Luego, si tienes gastos que no estás al corriente, sino que estás en deudas, como por ejemplo, estás atrasado en los pagos de servicio de teléfono o cualquier servicio de electricidad o lo que sea, ponte al corriente.
El paso número 1 para tener paz financiera es ponernos al corriente con nuestros pagos. Una vez que estemos al corriente con nuestros pagos y tengamos eso igual, es decir, los ingresos igual a los gastos, por lo menos, ahí es donde vamos a empezar entonces a aplicar esta técnica de disciplina financiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar o a esperar un bono navideño, ahora se acercan las navidades, o los aguinaldos, o las utilidades, los décimos, como le llamen en tu país, o simplemente una bonificación, un aumento de sueldo, o incluso el reintegro por impuestos, por pagos de impuestos, que te va a llegar. Cuando esa cantidad te llegue, como ya tú tienes el número de gastos, de tus gastos, tú lo que vas a hacer es que vas a agarrar esa cantidad de dinero para cubrir los gastos de ese mes. De tal manera que cuando te llegue tu sueldo a fin de mes, ese sueldo va a cubrir el gasto del siguiente mes. Y de esta manera apoyarte en esa bonificación o en ese dinero extra que te llegó para entrar en un ciclo de vivir por adelantado tus gastos. ¿Qué me refiero? O sea, lo voy a explicar de nuevo. Me refiero a que cuando te entre ese dinero adicional, bien sea de una bonificación o de lo que sea, que equivalga por lo menos a cubrir todos tus gastos, tú te aprovechas de ello para cubrir todos los gastos de ese mes, los que ya habías calculado, cubres todos los gastos de ese mes, digamos. Te llegó una bonificación el 1 de diciembre o el último de noviembre. Entonces tú con eso, agarras y cubres todos tus gastos del mes de diciembre. Y aparte tienes tu sueldo, ¿no? Cubres todos los gastos del mes de diciembre. Cuando te llegue el sueldo del mes de diciembre, ya tú no necesitas hacer los pagos de diciembre. Porque lo que normalmente sucede es que estamos esperando cobrar nuestro sueldo o que nos entre el dinero o los ingresos para ir a gastar. Es decir, me llegó el sueldo, entonces yo gasto en la electricidad, gasto en esto, gasto en aquello, del mes que está corriendo o incluso del mes anterior. No, mi propuesta es agarrar ese dinero extra para cubrir el mes que está corriendo y cuando llegues a fin de mes que vas a cobrar tu sueldo, cubrir el siguiente mes. De tal manera que estás viviendo un mes por anticipado. Por ejemplo, yo en noviembre, al cierre de noviembre, ya yo lo tenía, todos los gastos de noviembre los tenía desde octubre. Entonces, en octubre, en la quincena de octubre o en mi sueldo de octubre, cuando cerró, antes de cerrar octubre, ya yo tenía todo el presupuesto de los gastos y todo el mes de noviembre. Automáticamente ya yo puedo, el primer día de noviembre, cubrir todos los gastos y distribuirlo todo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a abrir una cuenta de ahorro, preferiblemente que no tenga ni tarjeta de débito ni banco físico, que sea 100% online. Una cuenta de saving 100% online, que no tenga tarjeta de débito, no tenga cajero, no tenga banco físico, no tenga nada y que no sea donde tú recibes tu sueldo ni nada. Allí es que vas a configurar, después vas a configurar allí recibir tus ingresos. Todos los ingresos de tu negocio, hacerlos automáticos a esa cuenta. Como esa cuenta no tiene tarjeta de débito ni tiene nada, no puedes ir a gastar, simplemente harás una transferencia al mes del monto de tus gastos. Así, por ejemplo, si tus ingresos son $3,000 y tus gastos son 2,800, cuando te ingrese, como todo eso va a ingresar directamente a esa cuenta, vas a retirar los 2,800, digamos, cobré todo el sueldo de octubre, ya todos esos gastos están cubiertos o están cubiertos con el dinero extra que entró. El primer día de noviembre, más allá de sueldo o no, porque el sueldo llegará en noviembre, yo retiro 2,800 de esa cuenta con el dinero extra que había llegado y cubro esos 2,800, cubro esos gastos. Luego vendrá otra vez el sueldo que llegará directamente a esta cuenta y tú retirarás nuevamente los 2,800 que son tus gastos. Tienes que calcular mensualmente cuántos son tus gastos porque por supuesto que puede variar mes a mes. Pero más o menos esa es la técnica, de tal manera que tengas una cuenta para los ingresos, retiras ese dinero y esa otra cuenta donde va ese dinero es para los gastos, donde puedes domiciliar los gastos, donde puedes retirar el dinero en efectivo, donde puedes mover y organizarte. Pero ya están separados tus ingresos de tus gastos y además se están haciendo por anticipado. El primer día del mes ya tú vas a cubrir tu presupuesto con los sueldos o con los ingresos del mes anterior. Y para romper esa cadena, vamos a utilizar este sueldo o este ingreso bono extra para romper el hecho de que tú estés sobre el mes corriente. Utilizas este dinero extra para cubrir todo lo que hacemos ya. Y luego cuando llegue el sueldo, pues cubrirás el resto.
A mí me pasó de esa forma. Yo esperé un enero que me reintegraran el dinero de los impuestos y con el dinero de los impuestos cubrí absolutamente todo el mes de febrero. Por ejemplo, no sé, eran como 30 de enero o algo así. Ese día yo cubrí todo lo del mes de febrero, sin tomar en cuenta el sueldo. El sueldo se quedó en esta cuenta de ingresos que yo abrí, nueva, una cuenta de ahorros sin tarjeta, es 100% online. Y entonces, cuando yo cobré en febrero, ya febrero estaba todo cubierto. Cuando yo cobré en febrero, todo el dinero de febrero me sirvió solamente para retirar la porción de lo que yo iba a gastar en marzo. Y en marzo, el sueldo de marzo, lo voy a utilizar solamente para retirar la porción de abril. O sea, el primer día del día o el último día del mes anterior, ya tú puedes cubrir todos los gastos por anticipado.